Bien, hemos comenzado esta iglesia con el propósito de predicar toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y ver de qué manera el Evangelio es presentado en cada uno de los libros de la Biblia. Y ahora hemos empezado ya con los libros del Antiguo Testamento, hemos terminado el Pentateuco y estamos empezando ya con los libros históricos, con los profetas anteriores del Antiguo Testamento. Y algo que me pareció, muchas gracias, algo que me pareció súper interesante es cómo comienza cada libro. Hoy vamos a predicar el libro de 2 Samuel y es interesante cómo comienza el libro. Las primeras palabras comienzan así: aconteció después de la muerte de Saúl. Palabras que son muy similares a las primeras palabras del libro de Josué que vimos hace 3 semanas. Y el libro de Josué empezaba de la siguiente manera también: aconteció después de la muerte de Moisés. Y las primeras palabras del libro de Jueces empezaron también de una manera similar: aconteció después de la muerte de Josué. Entonces, estas primeras palabras señalan el término de una etapa en la historia de Israel y el comienzo de otra etapa de la historia de Israel. Con la muerte de Saúl, el periodo de transición desde la época de los jueces hasta la monarquía había llegado a su fin. Llegamos ahora al comienzo del periodo de una monarquía propiamente tal. La semana pasada el pastor Ramiro predicó 1 Samuel y vimos un patrón muy interesante. Dios coloca a un líder, pero este de alguna manera peca y comienza un descenso de su liderazgo, que da lugar al ascenso de otro líder. Por ejemplo, en el libro de 1 Samuel comienza con la vida de Elí, ¿no es cierto? Elí, que era el sumo sacerdote, pero no hizo lo bueno delante de Dios. Sus hijos eran impíos, pecaban de fornicación en las puertas del templo, y finalmente la consecuencia de esta rebelión, de no hacer su trabajo, Elí muere desnucado al enterarse que sus 2 hijos murieron en batalla. ¡Qué descenso más estrepitoso de este líder de Israel! Y este descenso de Samuel hizo el ascenso, dio un colorario del ascenso a la vida de Samuel como sacerdote y como profeta. Y vimos que Samuel tuvo un ascenso muy bendecido, pero también el Evangelio nos muestra que los hijos de Samuel eran impíos, y un descenso que dio lugar a otro líder en Israel. Vemos que en el libro de Jueces todos hacían lo que bien les parecía, y eso hemos escuchado. El mensaje central del libro de Jueces era que había un desastre, un caos total en el pueblo de Israel, y demandaron al profeta Samuel un rey, pero no un rey conforme al corazón de Dios. Y Samuel en primera instancia dice: no les vamos a dar un rey, porque Dios no ha dispuesto esto. Pero cuando consulta a Dios este aspecto, Dios le dice: ok, les vamos a dar un rey, porque tanto pide este pueblo. Y pedían un rey porque miraban en la vereda del frente que otras naciones tenían un rey y ellos no tenían un rey. Y es así que se levanta Saúl como el primer rey de Israel, pero un rey elegido por los hombres y no por Dios. Y al principio de 1 Samuel vimos que tuvo un ascenso importante, pudo hacer buenas cosas el rey Saúl, pero después hubo un descenso estrepitoso en la vida de Saúl, que dio lugar precisamente al ascenso del rey David. Ahora, hemos visto que Saúl no hacía las cosas conforme al corazón de Dios. Y algo que nos está relatando el Evangelio es de que David era un rey conforme al corazón de Dios. Y esto es muy importante que nosotros aclaremos, porque cuando dice que que David tenía un corazón conforme al de Dios, no significa que tenía un corazón innato desde su nacimiento, que era bueno ante los ojos de Dios. Es Dios que dio ese corazón a David, que preparó de antemano para que él pueda ser rey sobre la nación de Israel. Y eso es lo que nosotros podemos ver. Él amó, tuvo un corazón evidentemente amoroso, pero por la gracia que le fue dada y concedida por Dios. Y es igual que nosotros nos podemos amar unos a otros porque Dios nos ha dado ese corazón, no porque de nuestro corazón de manera innata nazca o se produzca un amor, y eso nosotros lo sabemos. Entonces la caída o descenso de Saúl dio lugar al ascenso de David,
Y este libro de Segundo Samuel trata esencialmente de la vida de David como el rey escogido por Dios. Esta mañana veremos el Evangelio de Segundo Samuel en 2 puntos. El primer punto, los triunfos del rey David, de los capítulos 1 al 10, y de los capítulos 11 al 24 vamos a ver los pecados y los efectos de ese pecado del rey David. Entonces vamos a ingresar a nuestro primer punto, los triunfos del rey David. Como había mencionado en la introducción, el libro de Segundo Samuel comienza con la muerte de Saúl, y David, al enterarse de la muerte de Saúl y principalmente de la muerte de Jonatán, hijo de Saúl, pero también al mismo tiempo el mejor amigo de David, lloró, se rasgó sus vestiduras, ayunó y compuso un cántico en el que expresa el gran amor fraternal que tenía por Jonatán, hijo de Saúl. Y ese amor más adelante hará misericordia por los hijos de Jonatán. Las Escrituras dicen que David era un hombre, un varón conforme al corazón de Jehová, y esto fue precisamente por la gracia que Dios le dio a David. Una de las razones por las cuales nosotros como hermanos podemos amarnos es precisamente porque Dios, por gracia, nos dio un nuevo corazón. Y esa es la razón por la cual podemos amarnos unos a otros. Dios, en el capítulo 2, nos relata que David consultó a Dios si debía subir a alguna de las ciudades de Judá. Y Dios le respondió diciendo que vaya a Hebrón. Es ahí que David es proclamado rey de Judá. Y vamos a leer el capítulo 2, versículo 4, que dice: Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre toda la casa de Judá. Recordemos que en el contexto histórico y la coyuntura política, por así decirlo, entre Saúl y David era completamente bélica. Recordemos que en 1 Samuel, Saúl estaba persiguiendo a David porque lo quería matar. Él quería persistir en el trono y quedarse como rey de Israel, pero Dios dispuso otra cosa. Dios ungió a David para que él sea rey sobre Israel. Y hubo una batalla, una persecución incansable de parte de Saúl en contra de David por el trono de Israel. Es así que mientras Joab, que era el general del ejército de David, y Abner a su tiempo era general del ejército de Saúl, se perseguían, se preguntó: ¿qué persona, qué descendiente quedaba todavía del linaje de David? Y se le dijo que quedó Isboset, hijo de Saúl. Pronto estos generales se enfrentaron y hubo una gran matanza. Sin embargo, en aquella batalla el ejército de Joab venció al ejército de Abner, lo cual señala que el reino del norte estaba llegando a su fin. El capítulo 3, versículo 1 dice que hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. La semana pasada vimos en la prédica de 1 Samuel que el pueblo que exigió como rey por copiarse de las otras naciones que tenían rey, despreció de esta manera el gobierno que Dios había instituido. Samuel en primera instancia se opone a tal pedido, como lo habíamos mencionado, pero de todas maneras el pueblo insiste en que les puedan dar un rey, y es de esa manera en que Saúl es convertido como rey. El capítulo 3 nos relata el conflicto que hubo entre Abner e Isboset. Recordemos que Dios estaba preparando todo absolutamente para que realmente David pueda ser constituido como rey sobre toda la nación. Vamos a ver en el libro de Primero y Segundo Reyes que posteriormente va a haber una división muy marcada entre el reino del norte, que se denominaba Israel, y el reino del sur, que se denominaba Judá. Pero acá estamos viendo o estamos avisorando que ya había una cierta división entre el norte y entre el sur. Y es en ese interín que Abner, siendo el comandante del ejército de Saúl, tiene un roce con Isboset, por causa de que Saúl tenía una concubina, y Abner se llega a la concubina de Saúl y la toma por su mujer. Ahora, en la tradición, en las costumbres antiguas de esa época, el hecho de tomar a una concubina del rey que había muerto era una clara intención o señal de querer ser el sucesor del rey. La respuesta de Abner a la susceptibilidad de Isboset es de total indignación, y Abner le responde con la siguiente frase: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá?
En otras palabras, Abner le dijo a Isboset: ¿soy acaso yo traidor, aliado de Judá? Inmediatamente Abner le recuerda a Isboset que fue él el que lo instituyó como rey de Israel. Porque fue Abner quien buscó a Isboset y le dijo: bueno, tú eres el heredero, tú eres el hijo de Saúl, así que tú vas a ser el rey. Y los ancianos de Israel estuvieron de acuerdo con eso, y de esa manera, gracias a Abner, al intervenir de Abner, Isboset, hijo de Saúl, pudo ser rey de Israel. Y le recuerda esto, y lo amenaza y le dice: ¿tú estás seguro? Porque yo soy tu general, comandante de tu ejército. No me hagas recordar que evidentemente Dios instituyó a David como rey y no a ti. E inmediatamente, ante esa irreverencia, no pudo hacer absolutamente nada Abner. Y las escrituras dicen que no hizo nada porque tenía mucho miedo Isboset a Abner. Estos hechos nos muestran claramente cómo Dios prepara el camino para que David dentro de poco sea rey consolidado ante toda la nación de Israel. El capítulo 3 es una muestra clara de la soberanía y el control de Dios sobre todas las cosas. Luego de la discusión que hubo entre Abner e Isboset, Abner mandó a un mensajero, y el versículo 12 y 13 del capítulo 3 dicen esto. Escuchen, hermanos: haz pacto conmigo. Y he aquí, es decir, Abner manda mensajeros a David y le dice: haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a ver. Entonces, a partir de ahí, vemos que comienza a haber una sumisión del liderazgo del reino del norte hacia David. Es decir, que Abner ya no estaba apoyando a Isboset, hijo de Saúl, sino que traslada su apoyo al rey David y le dice: ok, hagamos un pacto para que yo te ayude a que tú seas rey por sobre toda la nación de Israel. Y vemos que obviamente esto no es una casualidad, porque Dios es el que tiene control sobre todas las cosas. David despidió a Abner en paz, y luego de que todo esto pasó, Joab, comandante de David, se enteró que Abner había estado con David. Joab dijo a David que Abner no vino de buena fe, sino a inspeccionar las tierras, y cuestionó a David el por qué dejó ir a Abner. Recordemos que eran enemigos. Abner también estaba persiguiendo a David para matarlos, pero hacen un pacto, hacen una alianza, y eso es cuestionado por su general, comandante de su ejército. Ahora, recordemos que en el capítulo 1, Abner mató al hermano de Joab. Estaban en una batalla, y el hermano de Joab estaba ahí en esa batalla, y Abner lo mató. Y Joab nunca olvidó ese hecho. Entonces, el Evangelio del capítulo 3 de 2 Samuel nos relata que inmediatamente enterado esto, Joab persiguió a Abner y ordenó a unos soldados de su ejército que lo maten. Y al enterarse de este hecho, David no consintió. Políticamente no le convenía compartir el hecho de que Joab mató a Abner, porque el reino de Israel no lo iba a ver con buenos ojos. Entonces, como que David se lavó las manos y dijo: bueno, yo no tengo nada que ver con la muerte de Abner, comandante del ejército del norte. Fue Joab quien mató. Y para ratificar ese hecho de no estar de acuerdo con esa muerte, hubo un gran duelo y le compuso un cántico a Abner. Y ese hecho fue visto con muy buenos ojos de parte del reino del norte. Y eso fue lo que prácticamente pudo consolidar el hecho de que los ancianos de Israel puedan ungir al rey David como rey sobre todo Israel. Y vamos a ver precisamente eso en el capítulo 5, versículo 1 al 3, que dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra, y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a tu pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey
sobre todo Israel. Entonces, vemos en este capítulo 5 cómo Dios orquestó todas las circunstancias, utilizó todas las situaciones para que en definitiva David pueda ser ungido como rey, tanto de la parte sur, que se denominaba Judá, como también de la parte norte, que se denominaba Israel. Y es en este momento que David es consolidado como rey sobre todo Israel. David tomó su ejército inmediatamente y fue a conquistar Jerusalén. En ese tiempo, las escrituras nos muestran que los jebuseos habían sitiado la ciudad principal, que era Jerusalén. Y David fue con su ejército a conquistar esta ciudad y en definitiva pudo vencer a todos los jebuseos y conquistó la ciudad de Jerusalén. Posteriormente dice que los filisteos, al enterarse que David fue proclamado como rey de todo Israel, decidieron atacarlo porque vieron que realmente era una gran amenaza ante todo el territorio. Y Dios les respondió que sí vaya y que sí vaya a batallar con los filisteos, porque Dios le iba a dar la victoria a David. Y así fueron a la batalla el rey David contra los filisteos y les ganaron. El capítulo 6 narra cómo David se propuso en trasladar el arca del pacto hasta Jerusalén, y esto es un hecho muy importante porque el arca del pacto, el arca de Dios, representaba la presencia de Dios mismo. Entonces, como existía una división, una pelea, no solamente entre las naciones vecinas, sino también internamente entre Israel, este hecho era muy importante porque al traer el arca de Dios a Jerusalén, estaba estableciendo no solamente que había una unidad en el pueblo, sino que Dios estaba en medio de ellos. Entonces, el capítulo 6 nos narra esa historia de cómo, con mucho júbilo, dice, cantaban, danzaban con gran júbilo, mientras el arca del pacto iba siendo trasladada a la ciudad de Jerusalén. Pero sucedió que David no trasladó de la manera adecuada el arca. Recordemos que en Éxodo y en Levítico también había una forma especial en que el arca de Dios, donde se encontraba su presencia, tenía que ser trasladada. Habían 4 argollas de oro, ¿no es cierto? Y habían 2 barras de oro en las cuales se ponían ahí en las argollas, y eran los levitas que tenían que trasladar en sus hombros esa arca de Dios, porque había un tabernáculo móvil que en el desierto se movía y de esa manera podían adorar a Dios. Pero David hizo construir un carrito, y el arca de Dios se puso en ese carrito, que era trasladada por bueyes. Entonces el relato bíblico dice que uno de Usa, ¿no es cierto?, vio que uno de los bueyes estaba como que tropezándose y el arca se estaba por caer, e impidió que el arca pueda caerse, pero inmediatamente murió, dice las escrituras. Entonces, y esta es una enseñanza muy valiosa para nosotros, porque es de la manera en que Dios quiere ser adorado que Él se agrada, no de la manera en que nosotros queremos adorarlo se agrada a Dios, es de la manera en que Dios quiere ser adorado que se agrada. Entonces, posteriormente David, decíamos que trasladó el arca a la ciudad de Jerusalén, y mientras trasladaba el arca, danzaba y cantaba con toda su fuerza, dice la palabra, delante de Jehová. Pero Mical, su esposa, la que era hija de Saúl, lo menospreció duramente, y por ese menosprecio, Mical nunca tuvo hijos. Es decir, porque vio que estaba danzando y sus vestiduras un poco que se levantaban, y lo criticó y dijo: ¿cómo vas a bailar de esa manera delante de tus siervas? Y David les dice: yo me puedo hacer aún más vil con tal de agradar a Dios, de adorarle de todo mi corazón. Y eso no importa para mí, eso no es una afrenta, dijo David. El capítulo 7 es el capítulo más importante, o el capítulo clave, podríamos decir, de todo el libro de 2 Samuel, porque narra el pacto que hace Dios, el pacto davídico, que posteriormente va a ser una secuencia en los demás libros que vamos a predicar en adelante. El capítulo 7, versículo 1 al 3 dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo.
el profeta Natán en primera instancia como que apoyó la decisión de David en construirle un templo estático en la ciudad de Jerusalén a Dios, porque recordemos que la forma en que Dios dijo era un tabernáculo, porque estaban en el desierto precisamente yendo camino a la tierra prometida, pero ya en la tierra prometida que Dios les había entregado, David tuvo la idea de construir ya un templo fijo en la ciudad de Jerusalén. Y Natán, el profeta, vio con buenos ojos en primera instancia esa decisión de David. Pero posteriormente las escrituras dicen que Dios se manifestó a Natán y le dijo de que no le daba permiso a David de construir el templo. Y vamos a leer una parte muy importante. Dice: y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Es decir, Jehová está cuestionando: yo he pedido que me construyan un templo. Y eso es una señal que estaba dando Dios de una prohibición de ser un dibujo libre con las cosas de Dios. O sea, no estaba negando definitivamente la construcción del templo, pero lo que estaba dando a conocer Dios es que Él en definitiva tiene que tener la iniciativa en la construcción del templo y en el tiempo en el cual debía construirse ese templo. Entonces, vemos una ilustración que me ha parecido muy importante, ¿no? En el cercano Oriente Antiguo, en general, la monarquía y el templo funcionaban juntos. La religión era una fuerza tan penetrante y poderosa en la sociedad que uno simplemente no podía centralizarla en el poder político sin una base religiosa para apoyarlo. De esta manera, la religión estaba subordinada a la política. En las naciones que estaban vecinas a Israel, había un fuerte poder religioso. Entonces, el que gobernaba, el rey de esa nación, se apoyaba en la religión de esa nación. Y como que David vio como que copiarse, digamos, en alguna manera lo que ocurría por costumbre en otras naciones, y dijo: bien, ya soy rey sobre Israel, estoy reinando, hay paz, estoy como rey sobre todo Israel, pero no tengo un apoyo religioso. ¿Por qué? Porque no tenemos un templo. Y en las otras naciones, todos los ídolos tenían templos súper majestuosos. Entonces Dios no aprueba esa decisión en primera instancia de David y dice: el templo no lo vas a construir tú. Dios pone en claro que la prerrogativa de construir el templo y cuándo se debe construir es de Dios y no de David. Dios demuestra a David que tenía algo mucho más grande en mente. David deseaba construir un templo para Jehová, pero las escrituras dicen que Jehová se propone construir una casa para David. Es decir, invierte la situación. Jehová dice: no, yo te voy a construir una casa a ti. Y cuando le dice eso, la referencia, la relación que quiere tener Dios, o lo que quiere explicarle Dios a David, es de que iba a crear una dinastía del linaje de David, del cual iba a venir el Rey de Reyes, el Rey perfecto, el Rey justo, que iba a liderar de manera perfecta a su pueblo. Y vemos que en el Nuevo Testamento, Jesucristo es presentado precisamente como el Hijo de David. Qué interesante, hermanos. Porque si nosotros leemos el Nuevo Testamento y decimos, no, Jesucristo, Hijo de David, y no vemos todo este contexto del Antiguo Testamento, no podemos. Estamos viendo que en el capítulo 7 Dios hace un pacto con David y le dice: de tu dinastía será, tu trono, dice, será para siempre, indicando que de su dinastía iba a venir precisamente el Rey perfecto, que iba a cumplir todas las expectativas de Dios. Y es aquí que podemos ver el Santo Evangelio en 2 Samuel, que está apuntando a Jesucristo como la figura de la monarquía y que apuntaba precisamente al Mesías prometido desde Abraham, incluso desde Génesis 3:15, ¿no es cierto?, que iba a aplastar a la serpiente. Algo que es importante considerar es que la promesa hecha por Dios a David en cuanto a que su dinastía iba a ser para siempre, no solo implicaba una promesa para la casa de David, porque nosotros podríamos entender eso, ¿no? Pucha, qué privilegio, digamos, para la familia de David únicamente esta prerrogativa de tanta bendición. Pero esta bendición de David era extensible a todo el pueblo de Israel. Es decir,
que mientras la dinastía de David permanecía, el pueblo de Dios permanecía. Y eso vamos a ver en los libros de Primero y de Segundo Reyes. Mientras la dinastía de David permanece, Israel permanece con bendición. Mientras el pueblo u otras personas ponen a otros como líderes de Israel, es un completo desastre. No hay nada de bendición de parte de Dios. El capítulo 8 es una narración de cómo Dios le concede la victoria sobre todos sus enemigos. David derrotó a sus enemigos de antaño, los filisteos, los moabitas, el rey de Soba, los sirios de Damasco, los amonitas, los amalecitas, los edomitas. Toda nación enemiga caía ante el ejército de David. Y el capítulo 8, 13 al 15 dice, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. La parte más importante de este texto es que Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Hermanos, no podemos nosotros dar lugar a exaltar a David por todas esas proezas que nos están mostrando en el Antiguo Testamento. Si bien ha hecho hazañas increíbles, David, como mató al gigante Goliat, por ejemplo, en 1 Samuel, no podemos atribuirle o exaltar el nombre de David, porque sabemos que detrás de estas victorias estaba Jehová. Él es el que debe ser exaltado por sobre todo nombre. El capítulo 9 es una narración sobre un acto de misericordia y amor de David. Recordemos que Saúl quiso hacer prevalecer su dinastía para que sus descendientes sean los herederos del trono y no David. En este relato ocurre algo fuera de lo común, algo sorprendente. David, después de haber derrotado a sus enemigos, estaba sentado en su trono con relativa paz, con relativa armonía. Y pregunta, ahí en esa paz, si había quedado algún descendiente de Saúl. Lo más lógico era pensar en que David hizo esta pregunta para matar a los descendientes de Saúl que quedaban, que podían reclamar el trono y que podían constituir una amenaza al reino de Israel, y de esta manera eliminar todo peligro. Sin embargo, ocurre todo lo contrario. Los siervos de David le informan que sí quedaba un hombre llamado Mefiboset, que estaba lisiado de ambas piernas, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. Es decir, que le informan que el nieto de Saúl, Mefiboset, estaba vivo. ¿Cómo reacciona David ante esta situación? Y es muy lindo. Dice el relato dice que cuando Mefiboset fue a David, se postró y le dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mefiboset tenía en claro, sabía que podía representar una amenaza al rey David y por tanto podía morir. Pero la respuesta de David es impactante, ya que le dice que comerá de su mesa todos los días de su vida. O sea, no solamente es neutral ante esa supuesta amenaza que podía representar Mefiboset como nieto de Saúl, que podía reclamar la herencia al trono y que podía ser una amenaza al reino de Israel en general, sino que reacciona de una manera positiva, misericordiosa. Dice, no, tú vas a comer de mi mesa todos los días de tu vida. Y ordena a sus siervos que todas las tierras que pertenecían a Saúl le fueran devueltas a Mefiboset. Ahora, yo he encontrado una analogía preciosa en este relato, hermanos. Esta escena refleja la misericordia de Dios, ya que al igual que Mefiboset representa un enemigo para el rey David, nosotros, dice las Escrituras, Efesios 2, que éramos por naturaleza hijos de ira, que éramos enemigos de Dios. Al igual que Mefiboset era enemigo, en cierta manera, de David, nosotros lo éramos también. Pero David está reflejando a ese rey que iba a venir, a ese rey misericordioso, muestra precisamente esa misericordia y le dice, vas a comer de mi mesa todos los días de tu vida. Ahora nosotros, como enemigos que éramos de Dios y que hemos recibido su misericordia, su salvación por la fe en Jesucristo, no estamos sentados a la mesa de Dios, comiendo de sus bendiciones. Qué hermoso, hermanos. Qué precioso es saber que la misericordia de Dios es tratar bien a quienes antes eran sus enemigos, nosotros.
El capítulo 10 narra una derrota contundente en contra de los amonitas y sirios que todavía querían derrotar a David. Dice el capítulo 10-19: viniendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer, como habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Estos 10 primeros capítulos, hermanos, nos muestran la acción soberana de Dios en preservar la vida y el gobierno de David, un rey elegido, ungido por Dios para gobernar a su pueblo. Nos han mostrado cuántas pruebas y tribulaciones pasó David. Tuvo que escapar de Saúl, tuvo que enfrentar la rebelión de Abner, comandante del ejército de Saúl, tuvo que lidiar con la conspiración de Isboset, hijo de Saúl, pero en todo Dios lo preservó y le dio la victoria. Fue instituido y ungido por todos los ancianos de Israel, ejerciendo como rey sobre toda la nación de Israel. Todo lo que tuvo que lidiar David es una muestra de lo que nosotros, en cierta manera, hemos tenido que lidiar, y que Dios nos ayuda en todo momento. En todo momento. Antes de que Dios unja a David como rey, Israel vivía cada uno como bien le parecía. Existía un caos total, ya que no existía un líder que pueda dirigir, que pueda guiar a su pueblo. Todo esto nos enseña que el énfasis del libro es la necesidad del pueblo de Israel de tener un rey justo que los pueda dirigir hacia la adoración de Dios. En esos primeros 10 capítulos vemos que Dios elige un rey para Israel, en contraste a Saúl, que fue un rey elegido por los hombres. David trajo mucha bendición a la nación. Bajo su gobierno se unificó tanto el norte como el sur. Ya no eran enemigos y pudo traer además el arca de Dios, que representaba que Dios mismo estaba con su pueblo. Todo esto hizo Dios para que Israel pueda disfrutar y apreciar de Dios y de sus bendiciones. Hermanos, estoy seguro que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos experimentado las bendiciones de Dios. ¿Quién puede contar las bendiciones de Dios en su vida? ¿Alguien puede enumerar las bendiciones de Dios en su vida? Es imposible. Solamente el hecho de estar respirando en este lugar, escuchando lo que Dios nos está trayendo, es una tremenda bendición. Ahora, la pregunta que quiero hacerte es: ¿realmente valoras esto? ¿Valoramos esto que tenemos en nuestras vidas? Cuando Adán y Eva pecaron, se rebelaron en contra de la autoridad de Dios. Y vemos que a lo largo de la historia, el hombre no quiere someterse a la autoridad de Dios. Sin embargo, Dios nos está mostrando el camino por el cual su pueblo puede ser redimido. Es bajo el gobierno de un rey, y ese rey es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que estamos viendo es un anticipo de lo que Dios haría por su pueblo con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay una ilustración que me llama mucho la atención, que me gusta, ¿no? Dice: ¿qué pasa si el presidente de Estados Unidos, y nosotros sabemos la actual coyuntura que hay entre Rusia, Estados Unidos y todo eso, qué pasaría si el presidente de Estados Unidos decide iniciar la guerra a Rusia? ¿Qué pasa si el ejército, si los navales, la fuerza aérea, todo el ejército se opone o no está de acuerdo? ¿Qué pasa si los ciudadanos dicen: no iremos a la guerra? ¿Pasaría algo? No cambiaría en absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ese presidente ha sido elegido para representar a toda una nación. Entonces, la decisión del presidente de ir a la guerra se cumple. Y esa decisión, esa acción, afecta a toda la nación. Pero es así. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es de que las decisiones que toma David afectan a todo el pueblo de Dios. Ahora, hasta aquí podemos estar de acuerdo en darle un premio y un título a David, porque ha representado de manera adecuada a su pueblo. Ha hecho muchas bendiciones con sus decisiones en favor de su pueblo. Y podríamos estar de acuerdo en darle un aplauso quizás a David. Pero lamentablemente no fue consecuente. No pudo mantenerse leal a Dios. Sus decisiones no fueron de continuo el bien delante de los ojos de Dios. Y ese es el punto segundo de nuestro mensaje.
los pecados del rey David. El capítulo 11, versículo 1 comienza así. Aconteció al año siguiente, en el templo, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta, es decir, estoy embarazada. Los primeros capítulos, los 10 primeros capítulos nos muestran un ascenso en la vida de David, pero los capítulos 11 hasta el 24 nos muestran un descenso de picada en la vida de David y en sus decisiones. Y vemos cómo comienza a decidir de manera pecaminosa. Algo que me llama poderosamente la atención es de que el ejército de David había salido a la guerra y él decidió quedarse ahí. Hermanos, el ocio, el hecho de no hacer nada, es una puerta gigante para que la tentación nos coma, de que seamos presa de esa tentación y pequeños. Y hay muchos jóvenes que quizás están desperdiciando realmente su vida sin hacer nada. Cuidado con desperdiciar su vida, con no hacer nada. David estaba ahí tranquilo en el palacio, se estaba balconeando en la terraza del palacio y ve a una mujer hermosa bañándose. Y dos cosas nos deben llamar la atención respecto a este relato. La primera, ¿acaso esta mujer no sabía que la podían ver? ¿Por qué se estaba bañando al aire libre? Y eso es lo que yo me preguntaba. No podía bañarse dentro de su cuarto, dentro de su casa, etcétera, etcétera. Sabía que la podían ver, pero se estaba bañando. Y en la segunda cosa que obviamente nos hace pensar es que la lujuria de David hizo que él peque. O sea, le fueron con la noticia, le dijeron: esa mujer se llama Betsabé y es la esposa de Urías Heteo. O sea, sabía que era casada y aún así ni siquiera titubea, la hace llamar, se acuesta con ella y la embaraza. Ahora, ¿cómo resuelve el rey David esta situación tan engorrosa? Antes de considerar cómo resuelve esto, hermanos, una de las formas que Satanás usa para tentar al hombre es cuando no está haciendo nada. Es más fácil pecar en un estado de ocio que cuando estás ocupado en algo. En este caso, David en primera instancia pecó en contra de Dios al no ir a la guerra junto con su ejército. Era obligación del rey estar al frente en la batalla. Hermanos, no podemos darnos el lujo de no hacer nada. Ahora, hay una aplicación muy fuerte con relación a la mujer. El Evangelio en 1 Pedro 3, 2 y 4 nos está dando a conocer que Dios quiere que la mujer se maneje de una manera específica. Y dice esto, 1 Pedro 3, 2 a 4. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Hermanas, tienen que tener mucho cuidado con la vestimenta. La ropa que ahora diseñan es hacer lucir el cuerpo o revelar cómo el cuerpo se puede ver mejor. Y eso precisamente atrae a la mirada de los hombres. Entonces, uno de los pecados más evidentes y destructivos en la vida de David, sin duda, fue la lujuria. David tenía varias mujeres y eso también constituía
algo que no era agradable a los ojos de Dios. Incluso tenían mujeres que no eran israelitas, es decir, estaban en yugo desigual en un montón de ocasiones. Y eso trajo consecuencias funestas, no solamente en su vida, sino en su familia y en todo su pueblo. Y eso vamos a ver inmediatamente. El relato nos dice que producto del adulterio, Betsabé quedó embarazada. David pensó que su pecado sería oculto y que podía existir el crimen perfecto. Para ocultar su pecado, hizo llamar al esposo de Betsabé, a Urías, para que él pueda ir a su casa y pueda dormir con su esposa. Y de esa manera camuflar lo que él había hecho. Pero no contaba que Urías, su soldado, presentaba una integridad delante de él y delante de Dios. Le dijo, no, mientras mis compañeros soldados están en batalla, yo no puedo ir a dormir con mi esposa. Y no va. Entonces lo que tiene que hacer David es ordenar a su comandante Joab que pongan a Urías en el lugar más peligroso de la batalla y se aparten de él para que él muera. Y fue así. Murió Urías, se enteró su esposa Betsabé que murió y guardó duelo, lloró. Aún así, David la llamó a Betsabé y fue su mujer. En todo esto, queridos hermanos, no hay una pizca de arrepentimiento del rey David. Pero Dios no iba a pasar por alto este pecado. Dios mandó al profeta Natán con una parábola para David. El profeta Natán le dice, oye rey David, habían dos hombres, uno que era extremadamente rico y otro que era extremadamente pobre. El hombre rico tenía un montón de ovejas y de vacas, pero este hombre pobre tenía una sola ovejita, a la cual amaba con todo su corazón y la criaba como si fuera una hija. Resulta de que este hombre rico tomó la oveja del hombre pobre y la mató y dio de comer a un caminante. ¿Cuál cree que fue la reacción de David? Entonces el furor de David se encendió en gran manera contra aquel hombre y David dijo a Natán, ese hombre debe morir. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. En el capítulo 12, versículos 9 al 11, Dios habla con David a través del profeta Natán y le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora, y miren cómo Dios derrama su juicio en contra de David, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Qué terrible, hermanos, las consecuencias, el juicio de Dios al pecado. Vemos una vez más que para Dios el pecado es algo muy serio. En los siguientes versículos Dios cumple el juicio contra David a cabalidad, exactamente como se lo había predicho el profeta Natán. Y a causa de su pecado, el hijo que tuvo con Betsabé, porque recordemos que producto de esa adulterio estaba embarazada, ese hijo se enferma gravemente y muere. Y hubo gran dolor en David porque murió ese hijo. Pero tuvo otro hijo con Betsabé, el cual era precisamente Salomón, al cual Dios amaba, dice las Escrituras. Pero las consecuencias del pecado de David no quedaron únicamente en la muerte de su hijo con Betsabé, sino que el capítulo 13 narra la historia trágica en la que uno de los hijos de David, Amnón, se enamoró locamente de otra de sus hijas, Tamar. Amnón, dice las Escrituras, que urdió junto con el primo de ambos, que se haga el enfermo y que le pida que Tamar le lleve comida a su habitación. Y es así que se hace el enfermo Amnón y le dice a su padre David, por favor manda a mi hermana Tamar para que me cocine unas hojuelas y me dé de comer y yo me animo.
David ordenó a su hija Tamar que fuera a dar de comer a su hijo, a su hermano Amnón, y así fue. Fue a su casa, Amnón despidió a todos los que estaban ahí y le dijo que suba a su habitación a darle la comida. Y en ese momento abusó de ella. La violó. En las escrituras dicen que fue más grande su odio que su amor, porque inmediatamente después la despreció y la echó como si fuera un perro de la casa. Ante esta situación, Absalón, que era otro de los hijos de David, que era hermano de Tamar, se enteró lo que había sucedido. Se enteró también lo que había sucedido y las escrituras dicen que David se enojó y no hizo nada más. Solamente hubo un enojo. Al ver que su padre David no corrigió el pecado de su hijo Amnón, tomó justicia por su mano. Absalón juntó unos soldados y mataron a Amnón. ¡Qué terrible! Muere el hijo de Betsabé. Ahora violan a una de sus hijas. Muere un segundo hijo, que es Amnón, de David. Y después las escrituras dicen que Absalón, al haber matado a Amnón, hijo de David, que era su medio hermano, se escapa. Tuvo que escaparse y durante muchos años estuvo en otras tierras, fuera de su familia, fuera de su hogar. Las escrituras dicen que en el capítulo 18, Absalón Joab pidió a David que haga volver a su hijo Absalón a Jerusalén. Y David dijo, ok, llama a Absalón mi hijo. Después de años volvió, pero le dijo, ok, va a volver, pero no quiero que vea mi rostro. Es decir, permitió que Absalón volviera a Jerusalén, pero no perdonó a su hijo. Digo, no lo quiero ver. Y así estuvo Absalón 2 años, con esa amargura en su corazón. Y esa amargura produjo en el corazón de Absalón una rebelión en contra de su padre. Y su mismo hijo quería matar a David y arrebatarle el trono. Pueden ver la secuencia de actos terribles a causa del pecado de David, que representaba a toda la nación de Israel, esa nación santa que Dios había redimido, que había rescatado, que había libertado, que hemos visto Éxodo y un montón de cosas que ha hecho Dios en favor de su pueblo. Pasa todo eso, hermanos. Luego de varios años, Joab pidió a David que haga volver a su hijo Absalón, y David accedió. Volvió, pero no quiso ver su rostro. Pero los pecados no cesaron en la casa de David. Absalón, hijo de David, quiso conspirar contra su padre e hizo ganar el favor de Israel con mucha astucia. Absalón, como ya estaba en Israel, en Jerusalén, aconsejaba a todos los del pueblo de Israel, y cuando los aconsejaba, los besaba. Eso dice, se ganaba el cariño de todo el pueblo. Y así fue juntando muchos adeptos que lo puedan apoyar en contra de la rebelión de su padre. Qué terribles consecuencias, hermanos, que estaban pasando hasta este momento en la casa de David. Y ese es el juicio que pronuncia Natán, ¿no es cierto? Que en la casa de David iba a haber espada, iba a haber muerte. Y eso es lo que estamos viendo. El capítulo 18 narra cómo Absalón llamó al ejército de Israel para matar y derrotar a David. Este capítulo nos relata que se desató una batalla tremenda, pero que al final David salió triunfante. Y cuando Absalón escapaba, entró a un bosque y su cuello quedó trabado en unas ramas, debido a que su cabello era de gran volumen. Dice las escrituras que el cabello de Absalón era, creo que pesaba como este púlpito, más o menos como mi cabellera era la de Absalón. Y dice que estaba ahí colgado en unas ramas entre el cielo y la tierra, y Joab vio eso y le lanzó 3 dardos al corazón, y 10 escuderos más de Joab fueron a rematar a Absalón y lo mataron. Otro de los hijos de David muerto, que produjo una conspiración, una rebelión en contra del trono de David.
Y las escrituras dicen que lo echaron en un pozo y lo enterraron bajo un montón de piedras gigantes. Quizás esto en señal de que había muerto un hijo rebelde. Recordemos que en Levítico, cuando un hijo era rebelde a su padre, la ley decía que tenía que ser muerto por apedreamiento. Entonces, como que Joab quiso representar la muerte de Absalón como un hijo rebelde al sepultarlo con un montón de piedras. El capítulo 18, versículo 33 finaliza diciendo, miren cuál es la expresión de dolor del rey David ante esta situación. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Qué dolor de un padre. Ver cómo sus hijos iban muriendo, poco a poco, cómo se estaba destruyendo la casa de David por ese pecado. David experimentó el peso y las consecuencias de su pecado. Primero muere su hijo con Betsabé, luego uno de sus hijos viola a otra de sus hijas. Posteriormente Absalón venga a la violación de su hermana y mata a otro de los hijos de David, Amnón. Y ahora experimenta la amarga realidad de que su propio hijo lo quería matar, pero al final muere también Absalón. ¡Qué desastre, hermanos! El capítulo 19 y 20 relatan el regreso de David a Jerusalén. Los capítulos 21 al 24 nos narra los efectos del pecado. El capítulo 21 narra que hubo gran hambre en la tierra de Israel durante 3 años. Estamos viendo las consecuencias que hubo en la casa de David. Y ahora el juicio de Dios se extiende a todo el pueblo. 3 años de hambruna en contra de Israel. Ahora, ¿cuántas veces nosotros hemos pecado? Y ese pecado no nos ha afectado solamente a nosotros. Ha afectado a toda nuestra familia. ¿No es así que ocurre cuando hay un adulterio? Existe un divorcio, existe un desastre en la familia. Hermanos, no es chiste el pecado. Y para Dios no es chiste el pecado. Por eso es de que estamos viendo esto en el Evangelio. Posteriormente narra que nuevamente los filisteos atacaron a Israel y que un gigante casi mata a David. Porque David, dice las Escrituras, ya se encontraba cansado. Sus oficiales de ejército, desde ese día en que casi David es muerto en la batalla, le pidieron a David que ya no saliera nunca más a la guerra. El capítulo 22 presenta un cántico de David, que es el Salmo 18. Y es un cántico de alabanza y gratitud por la misericordia de Dios al librar a David de sus enemigos y de haberle dado la victoria sobre Saúl. El capítulo 23 relata las últimas palabras de David. El capítulo 23, versículo 3 al 4 dice: el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres? ¿Que gobierne en el temor de Dios? Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿A quién se está refiriendo esto? Bueno, en primera instancia, David habla en primera persona con relación a él y a su dinastía. ¿Habrá un rey justo delante de ti? Dando a entender, yo no soy un rey justo. Yo para nada me considero el rey que tú has prometido para tu pueblo, Israel. ¿Habrá un rey? Y dice, ese rey será como la luz de la mañana. Y vemos en las Escrituras que esa referencia es para nuestro Señor Jesucristo. Dios es fiel, hermanos. Dios ha hecho un pacto con David, que su dinastía iba a permanecer. Y de esa dinastía iba a venir el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey único, que es justo y bueno para su pueblo. El capítulo 24 culmina con un censo hecho por David y las consecuencias del pecado de David. Dios manda a elegir qué tipo de castigo quería recibir David para su pueblo. Miren, Dios le dice por medio del profeta Gad
Tres cosas elige David como juicio a la nación. Y dice, vino pues Gad a David y se lo hizo saber. Y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? 1. 2. O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. O 3. O que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. El profeta necesitaba una respuesta de parte de David. Y David eligió la tercera opción. Es decir, que hayan 3 días de peste sobre Israel. Y en esos 3 días, hermano, las escrituras dicen que 70,000 hombres murieron. 70,000 hombres. El versículo 25 concluye con lo siguiente. Así concluye 2 Samuel. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. David experimentó en carne propia los efectos del pecado y vio primero el ascenso de su reino y vio con mucha amargura el descenso estrepitoso de ese reino. Dios le había entregado en bandeja de plata la nación de Israel, porque en todas las escrituras dicen que las victorias de David eran por mano de Jehová. Él hizo pelear entre ellos a sus enemigos, le dio el reino de Israel que todavía no estaba conquistado. Y David no pudo apreciar eso de parte de Dios. Y menospreció la palabra de Dios y pecó, dice la palabra. Y todo lo que hemos mencionado anteriormente como juicio ante ese pecado. En la oficina vemos un montón de casos por estafa. Y muchos de esos casos son cometidos por personas que han estado puestas en un lugar de prominencia. Por ejemplo, hemos visto N veces en la oficina que representantes de empresas robaban el dinero y de esa manera dejaban en quiebra toda la empresa, todos los socios, a las familias de los socios y todas esas cosas. Pero por una acción de un representante, todo se iba abajo. Y eso es lo que nos está mostrando este segundo libro de Samuel. El rey David era un representante puesto por Dios sobre la nación de Israel. Y esas acciones tuvieron una consecuencia no solo para él, sino para su casa y para todo el pueblo. Pero también el Evangelio es la esperanza. Porque la esperanza es de que Dios mandó al rey prometido. Y ese rey es el Mesías prometido, el rey justo, eterno, que con sus actos, como nuestro segundo representante, logró que nuestros pecados sean perdonados. ¿Se dan cuenta que el pecado de David fue muerte? Literalmente fue la muerte. Nuestros pecados son diferentes. Nosotros deberíamos experimentar lo mismo que experimentó David, o aún más todavía. Pero yo veo que hay todavía familias que Dios está guardando. Y esa es una misericordia impresionante, hermanos. El perdón de Dios. Dios ungió a David como el rey de Israel. David representaba a Israel, por lo cual todas las bendiciones o maldiciones iban a afectar a Israel. Dios entregó a David el reino de Israel en su totalidad en bandeja de plata. Pero David no fue un digno representante que lleve a su pueblo a adorar a Dios. En lugar de eso, pecó en contra de Dios, y esos pecados no solo afectaron a David, sino a su familia y a su pueblo. Y esto nos está mostrando, hermanos, para finalizar, que ningún hombre es capaz de representarse a sí mismo ni de representar a nadie delante de Dios. Todos nuestros actos son como trapos de inmundicia delante de Dios. No podemos hacer absolutamente nada para cambiar esa realidad. Pero saben que Jesucristo, el Rey justo y perfecto, sí representa a muchos. Lamentablemente no a todos. Representa a todos aquellos que creen en su nombre. Quiere ser representado por Jesucristo delante de Dios y que todos sus actos te sean atribuidos. Cree en el Señor Jesucristo.
Eso dicen las Escrituras. Cree en el Señor Jesucristo y Él será tu representante. Qué linda esperanza, hermanos, que vivimos en este tiempo sabiendo que ese Rey, ese Mesías prometido, es mi Rey y es tu Rey. Oremos delante de Dios.